¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos con Juan Carlos Schmidt en una semana muy movida. Ustedes saben, Schmidt es mano derecha de Moyano, es titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento, un hombre del Consejo Directivo de la CGT que viene hablando por estas horas, confirmando, ratificando este paro con movilización anunciado para el miércoles, pero que está generando bastantes tensiones por las propias declaraciones tanto del gobierno nacional como de los sindicalistas. ¿Se hace, no se hace? Bueno, Moyano ratificó hoy que se hace, más allá de esta especulación que en algún momento apareció respecto a que si aparecía una propuesta del gobierno se podía levantar esta medida de fuerza. El acto se hace, es el miércoles en Plaza de Mayo. Vamos a hablar con Schmidt de este paro y movilización y vamos a hablar de mucho más, de la política nacional, que seguro tienen mucho para hablar en momentos de suma tensión entre el gobierno nacional y la CGT, que a la vez juega su propia interna, la interna sindical. Recordemos que ahora en julio se renuevan las autoridades, Moyano va por la reelección, pero aparecen otros aspirantes y muchos intereses cruzados. Después de los auspicios, Juan Carlos Schmidt. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bien, lo presentamos, Juan Carlos Schmidt. Me parece que de los tipos, por lo menos más sensatos, que vienen hablando y pronunciando lo que consideran es la realidad de los trabajadores. Digo esto porque me parece que en momentos de suma tensión hubo palabras de tono beligerante por parte de Pablo Moyano y algunas del mismo tono por parte de funcionarios del gobierno de la Nación. Con cierta premura, Schmidt viene de alguna manera pregonando sobre los intereses de la CGT y las razones de esta medida de fuerza. ¿Cómo va, Schmidt? ¿Qué tal, Diego? Días complicados. Y sí, gajes del oficio. Ahora vamos a empezar por, si se quiere, lo que nosotros los periodistas llamamos de servicio, ¿no? Noticias de servicio. El paro se hace, no se hace, va a haber transporte público, digo, esto de interés general para la gente que ese día se va a movilizar hacia la Plaza de Mayo para participar de esta medida de fuerza, o no va a participar de la medida, pero va a querer ir a trabajar. ¿Hay transporte público? ¿No va a haber? Va a haber transporte público porque esto es un paro con movilización, es un paro general de camioneros. Hay otras actividades que para garantizar la presencia de sus trabajadores van a parar parcialmente o van a adoptar modalidades distintas al efecto de posibilitar la concurrencia. Pero el transporte público va a funcionar normalmente. Seguramente durante las horas de realización del acto, después sufrirá algunas demoras en los diversos servicios. Pero lo que tiene que tener claro la población es que no se va a quedar sin transporte para poder volver a su casa. Bien, se están jugando muchas cuestiones políticas en este paro, a nivel nacional, a nivel de la interna del Partido Justicialista, en la interna del propio sindicalismo. Voy a arrancar y le voy a pedir al director un audio de Moyano hace unos días nomás en el programa A Dos Voces con Marcelo Bonelli, que fue donde se anunció este paro. A mi entender, de manera insólita por el lugar, no por el paro en sí, ni siquiera por los reclamos, sino por el lugar. Pero escuchemos y después lo debatimos con Juan Carlos Schmidt. Moyano, mire, esto acaba de llegar, es de la agencia oficial Telam. Dice que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó esta noche la denuncia penal que será presentada contra Pablo y contra usted, Hugo Moyano, como responsable de la situación generada por el paro injustificado que lleva adelante desde el sindicato de camioneros. Si yo le digo al ministro que aquel responsable soy yo. El vocero de lo que yo decido puede ser Pablo, puede ser otro compañero, pero el único responsable soy yo. No me preocupa, que haga la denuncia que quiera, pero yo le puedo asegurar que a partir de este momento se declara en paro nacional la organización de camioneros.
a partir de este momento, camioneros declaran el paro nacional. ¿El paro que en todas las actividades? En todas las actividades, en todas las actividades. Entonces, como respuesta a eso, porque son ese tipo de extorsiones que utiliza el gobierno, que estamos cansados de hacerlo. Así como utilizaron el tema del exhorto de Suiza, son todas extorsiones que hacen. Entonces se cree que nos van a asustar. Ellos no se dan cuenta que la gente está agotada. Y no es que Moyano sea el mal, la gente nos lleva a esa situación, la gente está agotada. Bien, ahí estaba Hugo Moyano anunciando este paro. Insisto, las razones son atendibles. Ahora vamos a debatir con Smith sobre asignaciones familiares, mínimo no imponible. Creo que está en el debate por estos días en la política. Me sorprende de esta manera, ¿no? Le anuncian que iba a haber una demanda judicial por parte del gobierno nacional y en ese mismo momento, en un estudio de televisión, anuncia el paro. Ni siquiera me parece con la cintura de decir, bueno, ahora nos vamos a reunir y a partir de esto vamos a decir si hacemos o no un paro. Si no, dijo, viene el paro. ¿No es llamativo esto, por lo menos? ¿El lugar? Yo no... en cuanto al lugar, estoy escuchando en estos últimos días toda una discusión que se podría dar en el medio de la famosa disputa de los medios, de la ley de medios. Del gobierno Clarín, ¿no? Porque ese, lo cierto, Diego, es que yo soy de los hombres, y la CGT también, alentó y apoyó fuertemente la sanción de la ley de medios, que dicho sea de paso ha quedado a mitad del camino. Y me parece que entre una postura y la otra, en el medio quedan un montón de voces que no se logran expresar. Entonces, digo, Moyano lo ha hecho así, yo te podría contestar, lo hizo así porque en 678 seguro no lo va a hacer porque no lo convoca. No le van a invitar. Entonces, digo, me parece que hay que tener un equilibrio ahí al lado, aun cuando comparto que hubiera sido mejor que lo anunciara dentro de su propio sindicato. Corramos del medio la disputa gobierno-Clarín, estamos hablando, en este caso era de un medio del Grupo Clarín, pero supongamos que hubiese estado en el estudio de Canal 9, Telefe. Digo, ¿se anuncia un paro por televisión? Y no, pero yo creo que también el modo de anunciar o de intervenir en un conflicto que es social, no me parece que sea con el Código Penal en la mano. Digo, en los tribunales no se resuelve ningún conflicto social. No son los tribunales los lugares más adecuados para arreglar los conflictos sociales. Y además hay una secuencia que es la siguiente. Había un conflicto de camioneros por un tema salarial, se resuelve el tema salarial y lejos de apaciguar los ánimos, se redobla la apuesta. Después de ese conflicto, que fue la no provisión de combustible, se pasa al anuncio de un paro general del gremio de camioneros. ¿Por qué se sube la apuesta cuando por lo menos parte del problema, parte de los reclamos, se habían solucionado? Y porque, Diego, te recuerdo que también, veamos la secuencia del Ejecutivo. Primero, militarización. Es decir, manda a la gendarmería a los bloqueos de los lugares, cosa que no ha sucedido con mucha frecuencia frente a otros conflictos parecidos. Segundo, se amenaza con la ley de abastecimiento, que ha quedado en desuso, que nadie sabe si se puede poner en vigencia o no. Tercero, se multa, y cuarto, se penaliza la cuestión. Bueno, me parece que también hay una torpeza, pero mayúscula, en tratar este tipo de problemas. Y digo más, si nuestro país, por un paro de 48 horas en la rama de combustible, se queda sin suministro, algún problema tenemos, y no precisamente de conflictos sindicales, sino en la matriz energética, en el suministro de combustible, en el almacenamiento, en la logística, no sé. Pero yo soy de los que piensan, digo esto para que los que elaboran la noticia, los que analizan, los columnistas y el propio gobierno nacional, si nos quedamos sin combustible por un paro en 48 horas, si hay un cataclismo acá, bueno, vayamos comprando velas y faroles de querosén porque no hay más energía en el país. Supongamos que compro todos los argumentos de Juan Carlos Smith. ¿Por qué la CGT no lo dijo antes todo esto? Porque ahí sería otra de la parte del debate, digamos. Bueno, ¿no? pero los momentos donde se dicen y no se dicen las cosas. Lo que ocurre, digo, que la CGT empieza a intervenir a medida que va escalando el conflicto. Es decir, hasta 48 horas antes este era un conflicto que estaba circunscrito a camioneros. Cuando empiezan las sanciones de origen penal y todo lo demás, hay que ponerle una atención mayor, porque si esta va a ser la regla de juego, creo que vamos por mal camino. Bueno, corramos de lado esta secuencia, la metodología, para mí es lo más discutible, y vamos a lo de fondo, que para mí es lo más atendible por parte del reclamo de la CGT, que tiene que ver con asignaciones familiares y mínimo no imponible, que es exactamente lo que reclama la CGT y que es motivo de esta protesta. Lo primero que yo quiero señalar, yo te agradezco,
el hecho de que nosotros no somos la aristocracia obrera. Acá todo el mundo está colocando en el análisis el hecho de que queremos favorecer a un determinado porcentaje de la clase trabajadora. Bueno, me parece que mucho más profundo la cuestión. Tiene que ver con el sistema tributario. El sistema tributario argentino es hijo de la dictadura militar. Y ningún gobierno, desde la recuperación de la democracia para acá, hizo nada para modificarlo, incluido este gobierno. El problema está en la base de cálculo de las alicuotas, porque esto que no se toca desde hace por lo menos 6 años, implica que cada vez son mayor la cantidad de trabajadores que terminan tributando en la Argentina. Hoy, ¿cuánto hay que cobrar para tributar ganancias y cuánto no hay que cobrar para tributar ganancias? El que cobra más de 6.000 y pico pesos empieza a tributar, y particularmente a los jóvenes los impacta directamente. Digamos que con los nuevos acuerdos salariales casi todo el mundo termina aportando. Todo el mundo terminan, casi 2 millones de trabajadores siendo alcanzados por esto. No es un dato menor. No es un dato menor. ¿Y el tema de asignaciones es similar? Y con el tema de asignaciones familiares es similar. Yo siempre cito el caso de mi hermano. Mi hermano trabaja en la industria plástica. Cobra 6.000 pesos. No cobra el salario familiar. Es inexplicable. Es absolutamente inexplicable este tipo de cosas. No cobra el salario familiar y le terminan descontando también el porcentaje por la aplicación de la 4ª categoría. Bueno, esto hay que corregirlo. Allí hay una torpeza manifiesta en manejar esto, porque esto tarde o temprano lo van a tener que modificar, y a esta altura la bandera la tiene la Confederación General del Trabajo. Bueno, hay un tema de discusión, si se quiere, técnico, y hay otro que escala al nivel político. Vamos a escuchar ahora qué se está diciendo, y tiene que ver con este plano político la discusión. No hablé con el gobernador está de licencia. Nos queda la fotografía de un partido de fútbol de la última semana, en donde uno de los protagonistas es quien le está trayendo un dolor de cabeza muy grande a la patria, y por eso estamos muy amargados, precisamente por algunos espacios simbólicos que a la hora de complicarle la vida a los argentinos no dudan. Por eso no entendemos a veces algunas actitudes de acercamiento con sectores que después reaccionan de esta forma que se da de cabeza con la vida y la tranquilidad de los argentinos. Este es un piñón fijo. ¿Cómo? Este es un piñón fijo, este es un Yosapa. Este habla de interna. ¿Y él qué le está haciendo a Scioli? Bien, decía que había un plano político y tiene que ver con este entretejido, las alianzas que hay dentro del Partido Justicialista. Ustedes saben, Moyano, de buena relación ahora con Scioli, ha participado en un partido de fútbol, le ha pegado duro al vice Mariotto, que responde directo a la Casa Rosada. Hay una interna evidente entre Mariotto y Scioli, y Moyano, obviamente, en esa interna, por lo menos está alineado con Daniel Scioli. Piñón fijo, le dijo a Mariotto. ¿Coincide con esa terminología? Digo, todo lo que hagamos o dejemos de hacer de acá al 2015 y como estación previa al 2013 está tenido políticamente. Yo puedo venir a 200 programas y a tantos otros lugares, y la lectura que se va a hacer es esa, porque al fin y al cabo cualquier acción de carácter gremial tiene una repercusión en el plano político. Me parece que esto forma parte, digamos, de las tensiones y de la situación extrema a que lleva cada uno de los actores las discusiones. Está claro que Mariotto también genera situaciones de la que después tienen este tipo de respuesta. Digo, las condiciones para discutir esto y para que haya una movilización de esta característica en la Plaza de Mayo las ha dejado servida en la mesa el propio gobierno nacional. Ahora, es un poco la estrategia bandorista de pegar para negociar. Esto ha hecho históricamente Hugo Moyano. Ahora, el gobierno nacional lo que aduce es siempre se mejora o se modifica el tope de ganancias una vez que termina todo el proceso de paritaria. El proceso que recién por estos tiempos va a culminar. Quiero decir, no había paciencia para un par de meses. Pero, ¿no creen que el gobierno vaya a modificar esto? Es que porque intenté explicarlo en la otra pregunta. No es suficiente modificar nada más que corregir el mínimo imponible, porque el problema sigue estando igual y las alicuotas siguen golpeando fuertemente las negociaciones salariales de la